Seguramente ya te sepas toda la historia entre el año 100 y 109, con importantes guerras que aumentaron el poder económico romano y la construcción de infraestructuras. En Asia, la dinastía Han tuvo varias sucesiones en poco tiempo, destacando la regencia de Deng Shui por sus reformas y la lucha contra la corrupción. Pero aquí te contamos 10 historias del mundo en esta década que no te contaron, mientras todos escribían la historia que ya conoces. Al inicio del siglo II, el Imperio Romano alcanzó un nuevo récord militar. Sus miembros sumaban 300.000 soldados. Este número de hombres no era meramente una fuerza de combate, sino la materialización de la ambición romana. Esta fuerza imponente se distribuía en legiones, cada una con aproximadamente 5.000 hombres. Además de los legionarios, había unidades auxiliares de no ciudadanos, arqueros, caballería y tropas especializadas de todo el imperio. Esta expansión en el tamaño de la fuerza militar se debió en gran medida a las ambiciones imperiales. Con fronteras desde Britania hasta Mesopotamia, era esencial mantener un ejército grande para asegurar el control de estas tierras vastas y culturalmente diversas. Pero esta increíble cantidad de soldados no solo era a propósito defensivo. Las legiones romanas, bien equipadas y extremadamente disciplinadas, también eran herramientas de conquista. Avanzaban, expandiendo las fronteras del imperio y transformando lo que alguna vez fueron amenazas en nuevas provincias romanas. Además, la presencia de una fuerza militar tan robusta tenía un efecto psicológico sobre los pueblos subyugados y potencialmente rebeldes. Era un recordatorio constante del poderío romano y de la posible represión en caso de resistencia. Sin embargo, mantener tal cantidad de soldados no era fácil. Requería una enorme cantidad de recursos y logística, desde la producción de armas y armaduras hasta el suministro de alimentos y el pago de salarios. Esta demanda puso un gran esfuerzo en la economía del imperio. Durante el esplendor de la antigua Grecia, los leones eran una especie común en sus montañas y bosques, pero con el auge de la civilización helénica, estos majestuosos felinos comenzaron a desaparecer. En los bosques del Peloponeso, estos poderosos depredadores se encontraban frecuentemente en confrontaciones con los griegos. La expansión de las ciudades-estado y el consecuente desplazamiento de su hábitat natural llevó a la creciente fricción entre humanos y leones. Durante el siglo II, el afán de los griegos por demostrar su valentía llevó a la caza masiva de estos animales. La piel del león era considerada un símbolo de poder y prestigio. Sin embargo, la caza y la pérdida de hábitat comenzaron a pasar factura. La población de leones disminuyó de forma alarmante. Para esta época, los informes de avistamientos de leones se hicieron cada vez más raros. Las crónicas griegas de la época señalan que estaban en camino de extinción. Finalmente, se extinguieron en Grecia. La última mención registrada data de principios de este siglo. A medida que los rayos del segundo siglo comenzaban a iluminar la Tierra, en el subcontinente indio se gestaba una revolución cultural silenciosa. Un profundo tratado de filosofía y vida se empezaba a compilar, el Kama Sutra. Contrariamente a la creencia popular, el Kama Sutra no se limita a la sexualidad. Es más bien una guía detallada que abarca diversos aspectos del vivir cotidiano. Creado en la época del Imperio Gupta, una de las eras doradas de la historia india, el Kama Sutra es atribuido tradicionalmente a un sabio llamado Vatsyayana. A pesar de que el nombre del autor se ha perdido en el tiempo, su obra sobrevive. En esta época, la sexualidad se veía como un aspecto integral de la vida y era considerada fundamental en la construcción de la felicidad y la armonía personal. La obra se divide en 7 secciones, cada una abordando un aspecto diferente de la vida, incluyendo la conducta, la elección de pareja, el amor y por supuesto la sexualidad. Sus enseñanzas, aunque antiguas, se mantienen relevantes hasta la fecha, proporcionando una perspectiva holística de la vida y el amor, un testimonio del avanzado pensamiento sociocultural de la India antigua, que resalta la sabiduría, la sensibilidad y la visión de una sociedad avanzada, que consideraba la sexualidad y el amor como componentes esenciales de la vida humana. Entre los misterios del antiguo mundo destaca Palmira, ubicada en la actual Siria. Este enclave, situado estratégicamente en las rutas caravaneras, atesora numerosos vestigios arqueológicos, entre ellos el imponente Templo del Sol.
Dedicado a Baal, divinidad semítica adorada ampliamente en el Medio Oriente, este templo se encuentra entre los más valiosos. Baal era considerado señor de los cielos, de la lluvia y de la fertilidad. La edificación se erguía majestuosamente en el centro de un gran patio porticado. Su estructura rectangular, ornamentada con espléndidos relieves y esculturas, reflejaba el apogeo de la ciudad. El recinto, arquetípico de la arquitectura helenística romana, mostraba la fusión cultural de Palmira, una ciudad que supo combinar las tradiciones orientales y occidentales, reflejadas en cada rincón. Las plegarias al dios resonaban entre los muros del templo, creando una atmósfera mística. Los rituales religiosos marcaban el ritmo de la vida cotidiana en la ciudad. A pesar de los avatares del tiempo y los conflictos recientes, los vestigios de este templo persisten. Un canto a la resistencia y al valor de la historia, donde lo humano y lo divino se entrelazaban en un baile eterno. Entre los legados de la arquitectura romana, el nombre de Apolodoro de Damasco se destaca con gran importancia. Este prodigioso ingeniero, conocido por sus grandes obras en la Roma imperial, se embarcó en un desafío singular. Encargado por Trajano para facilitar la expansión del imperio hacia el este, Apolodoro diseñó una obra maestra de ingeniería, un puente de piedra monumental para cruzar el Danubio, que separaba la provincia romana de Moesia y la región de Dacia, en la actual Rumanía. Con una longitud superando el kilómetro, el puente fue un éxito de la ingeniería antigua, porque ya sabemos que los romanos, aparte de conquistadores, eran buenos ingenieros. Su altura y anchura, de 20 metros y 15 metros respectivamente, no fueron menos impresionantes. Las dimensiones colosales de la construcción se vieron reflejadas en su eficacia práctica y simbólica. No solo facilitaba el movimiento de las tropas y los suministros, sino que también demostraba el poderío y la destreza técnica de sus constructores. La resistencia del puente, a pesar de las condiciones climáticas y la fuerza del Danubio, se debía a su diseño ingenioso. El arquitecto incorporó 20 arcos enormes, apoyados en pilares de piedra, para garantizar la estabilidad y la durabilidad de la estructura. En la antigua China, la innovación solía ser el corazón del desarrollo. Uno de los avances más destacados fue perfeccionado por el eunuco chino llamado Cai Lun. Este reconocido individuo no solo mejoró la fabricación del papel, sino que transformó radicalmente el modo en que se almacenaba y transmitía la información. Sus técnicas mejoradas permitieron la creación del papel utilizando diversos materiales, como la corteza de árbol, el cáñamo y también trapos remanentes. Adicionalmente incorporó en su proceso la utilización de redes de pesca desechadas. Esta práctica resultaba en un producto mucho más asequible y efectivo. En comparación con la seda pura, el papel de Cai Lun ofrecía una superficie para escribir notablemente superior. Además, este nuevo medio de escritura era considerablemente menos costoso de producir. Sin embargo, aún pasarían 2 siglos antes de que los pergaminos y los libros abandonaran por completo el uso del bambú y las tiras de madera, que hasta entonces eran los materiales habituales. Sorprendentemente, este secreto de fabricación del papel, cuyo impacto transformó la cultura y la sociedad, permaneció exclusivamente en manos de los chinos durante los siguientes 500 años. ¿De dónde proviene el término de Iglesia Católica? Es en esta época cuando el obispo Ignacio de Antioquía, mientras viajaba rumbo a su martirio en Roma, escribe una serie de cartas a las diferentes comunidades cristianas de la época. Esmirna, una de estas comunidades en Asia Menor, es la destinataria de una de ellas. Esta carta se convertiría en el testimonio sobreviviente más antiguo de un término que cambiaría la fe cristiana. En su correspondencia, Ignacio utiliza por primera vez el término Iglesia Católica. Este término, del griego católicos, significa universal o general, y representaría una visión unificadora del cristianismo en tiempos de crecientes divisiones doctrinales. Con su uso, Ignacio buscaba establecer la primacía de la enseñanza apostólica original sobre las diferentes corrientes que florecían en su tiempo. Su anhelo era mantener la unidad en medio de la diversidad. El concepto de universal hablaba de una iglesia abierta a todos, sin distinción de raza, condición social, género o nacionalidad, cuyo fundamento radicaba en el Evangelio de Jesucristo. La carta de Ignacio, aunque escrita en medio de tiempos turbulentos y difíciles,
contribuyó a cimentar el camino hacia una identidad más cohesiva para el cristianismo en expansión. ¿Sabías que los ecos de una civilización extranjera resonaron en el Foro Romano? Un embajador, portavoz de una región de la actual India, se adentró en el corazón de Roma. Trajano, con gran curiosidad hacia lo exótico, recibió con entusiasmo al visitante. Las palabras de este diplomático fueron traducidas con fervor, y cada gesto suyo observado con detenimiento. Mientras los romanos exhibían con orgullo su poderío y riqueza, el embajador indio portaba sabiduría milenaria en sus ojos y en su discurso. Trataba de equilibrio, de justicia y de las leyes eternas del Dharma, conceptos que a los romanos les resultaban extraños pero fascinantes. Trajano demostró respeto y humildad ante el visitante. Una vez escuchado, ofreció a su invitado un banquete tradicional, deslumbrando a su huésped con los manjares del imperio. A cambio, el embajador ofreció al emperador un espejo de bronce pulido. Era un objeto simple, pero representaba la sabiduría india. El mundo se refleja en nosotros, como nosotros en él. Este encuentro, más que un simple intercambio diplomático, fue una confluencia de dos mundos, un choque de ideas y creencias. Fue un momento en el que Oriente y Occidente se encontraron, se miraron y se reconocieron. Continuando con Palmira, entre todos sus tesoros destaca el hipogeo de Yarhai, un sitio que brinda testimonio de la rica historia funeraria de esta civilización. El hipogeo, una tumba subterránea construida en este siglo, servía como lugar de descanso final para la familia de Yarhai, un importante ciudadano de Palmira. Este notable hipogeo, esculpido en roca sólida, se asemeja a una miniatura de una casa palmirana de la época, con habitaciones ornamentadas y espacios rituales claramente definidos. Cada detalle revela aspectos fascinantes de la vida y las costumbres funerarias de la ciudad. Los muros ostentan espléndidos relieves que representan a los miembros de la familia en escenas cotidianas y rituales. Entre los espacios más notables se encuentra la cámara principal, donde se depositaban los sarcófagos. Aquí, una serie de nichos tallados en la pared atestiguan la práctica del entierro en múltiples niveles. Además, en su interior se encontraron varios objetos funerarios, como joyas y vasijas, que refuerzan la comprensión de las creencias y la vida después de la muerte en esta cultura. Hoy en día, el hipogeo de Yarhai permanece como un mudo testigo de la historia, ofreciendo una visión profunda y rica del pasado palmirano, y resaltando el ingenio y la dedicación de sus constructores. En el anterior vídeo hablamos de los acueductos, diseñados para transportar agua desde fuentes lejanas hasta el corazón de la ciudad. Uno de los más impresionantes fue el Aqua Traiana, inaugurado por el emperador Trajano, que me parece que la modestia no era uno de sus atributos. Esta obra maestra de ingeniería no solo demostró el poder y la habilidad de los romanos, sino también su visión para el futuro. El acueducto se originaba en el lago Bracciano, situado a 40 kilómetros al noreste de Roma. Esta ubicación distante no impidió a los ingenieros su trabajo, que lograron canalizar este recurso vital hasta la ciudad. La longitud total del acueducto era asombrosa, incluso en términos modernos. Sin embargo, el verdadero logro fue su complejidad, con una serie de túneles, puentes y canales que aseguraban la fluidez del agua. El agua canalizada desde el lago era esencial para diversas funciones en Roma. Se utilizaba para las necesidades diarias, como beber y lavar, y también para alimentar las numerosas termas de la ciudad. La inauguración representó un avance en la infraestructura de la ciudad, ayudando a sostener su creciente población y a satisfacer sus necesidades. En el próximo capítulo, 10 historias más donde lo dejamos, a partir del año 110. Si te ha gustado, no olvides suscribirte y darle a like, ya que de historias va la cosa.